Informando aquí en BTV Noticias, les contamos que el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales afirmó que pensaron que las pautas del gobierno para los consejos de salarios iban a ser diferenciadas. Las cámaras analizan cómo enfrentar la negociación bajo estas condiciones. Las pautas de las cosas generales que hemos visto, nosotros estábamos más inclinados a que hubiera diferenciación. O sea, piensen de que hay muchas, empresas en el interior del país que tienen determinadas condiciones o empresas muy grandes que pueden sí soportar determinado tipo de lineamientos y otras que no. Creíamos que el manejo de la heterogeneidad era importante, pero bueno, no surgió en esas iniciativas. Lo tendremos que negociar cada uno de los sectores en el propio Consejo Salario, en el propio rubro. Básicamente hemos estado reunidos todas las cámaras empresariales analizando las pautas. De hecho, fuimos informados que va a haber un pequeño cambio en una de las franjas, pero nada, estamos analizándolo para ver cómo afrontamos el Consejo de Salarios. Les contamos además que autoridades de ACE informaron a la Confederación de Organizaciones del Estado, de Funcionarios del Estado, es decir, COFE, que se dejó sin efecto los aumentos de 100.000 pesos para sueldos gerenciales. El presidente de COFE, Martín Pereira, dijo que ven con buenos ojos algunos aspectos de esta reestructura que lleva adelante la dirección del organismo. Se nos presentó la reestructura y se nos dio la información para que la estudiemos y la vamos a estar estudiando en estos días. Nos parece algunas áreas que están bien, como se crea el área de enfermería para tener controles de dotación y ver todo el trabajo de enfermería a nivel nacional. Creemos que es una buena elección esa que se hizo por parte del directorio y analizaremos el resto de las funciones que se han creado con más detalle para tener una respuesta definitiva, pero sí vemos con buenos ojos que se haya retirado de arriba de la mesa los aumentos de 100.000 pesos. Seguimos con otros asuntos, en esta oportunidad vinculados a la inseguridad. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, lamentó el fallecimiento de un efectivo policial víctima de un asalto el pasado fin de semana. El secretario de Presidencia aseguró que el gobierno está trabajando en un plan fuerte de seguridad para desarrollar en los próximos meses. El profundo dolor que sentimos por los fallecimientos y naturalmente el gobierno ha no solo transmitido su dolor, sino que ha actuado en consecuencia para acompañar a las familias de los policías, con lo cual hablamos de una situación muy dura que tiene que ver con un desmejoramiento que venimos sufriendo hace muchísimos años con respecto a la letalidad en el Uruguay y que no estamos siendo ajenos a eso. El Ministerio del Interior está trabajando fuertemente en un plan de seguridad, como nosotros nos comprometimos, en el marco de lo que va a ser también la Ley de Presupuesto Nacional, que va a poner recursos para modificar y cambiar aquellos aspectos que nosotros veníamos cuestionando de la política de seguridad del gobierno anterior, y en eso estábamos trabajando fuertemente en incorporar tecnología, en incorporar nuevas lógicas de patrullaje, y bueno, y eso va a estar todo reflejado en el presupuesto nacional, que ha sido parte de nuestros compromisos. Seguimos en temas de la órbita policial para contarles de la investigación sobre un robo que sufrió un efectivo policial, otro efectivo policial, pero en esta oportunidad en la zona de Jardines del Hipódromo. El funcionario estaba caminando rumbo a su casa después de salir del gimnasio sin las prendas policiales y sin su arma de reglamento. Allí fue interceptado por un delincuente que viajaba en moto, quien lo amenazó con un arma de fuego, le quiso robar sus pertenencias. El policía le aseguró que no tenía nada para darle y en el forcejeo con el delincuente recibe un disparo por la espalda. El efectivo fue trasladado por un patrullero hacia la policlínica del barrio con un disparo a la altura del hombro izquierdo. Actualmente se encuentra fuera de peligro, pero es el tercer ataque que recibe un oficial de la policía en tan solo 4 días. Y del ámbito policial también, pero una situación mucho más conmocionante, sobre todo para la sociedad. En San Carlos, en la Fiscalía de San Carlos, se investiga el caso de abuso e intento de asesinato de una niña de tan solo 10 años, ocurrido en Sauce de Portezuelo, allí en el departamento de Maldonado. El hombre victimario tiene antecedentes penales y había salido de la prisión unos días antes de perpetrar el ataque. Este sujeto porta dispositivo tobillera
y surgía un evento donde se estaba supuestamente destruyendo, retirando la tobillera. Dimoe, ante esto, lo llama al dispositivo y en una de esas tantas llamadas escucha, supuestamente lo que nos cuenta también la niña, un pedido de ayuda de una niña, de voz de fondo. Ante esto se alerta a la policía y se envían 2 móviles al lugar. Un móvil va hasta el lugar que geográficamente da la ubicación del dispositivo y era un terreno baldío, todo oscuro, de noche. Ustedes vieron la niebla que hay, o sea, de muy poca visibilidad. Y se ve que al ver la luz del móvil se va corriendo este sujeto y al mismo tiempo sale una niña en condiciones lamentables. Semidesnuda, toda lastimada, y cuenta que esta persona la había agredido e intentado agredir sexualmente también. Ante esto, lo que pudimos conocer de los hechos es que era una persona conocida lejana de su papá, que había llegado ese día a visitar y que había salido a hacer unos mandados y que en realidad esos mandados nunca se dieron. Este sujeto sí tiene antecedentes penales y se trata de un reincidente específico. ¿Qué significa esto? Es una persona que dentro del quinquenio, o sea, de un periodo menor a 5 años, tiene delitos de similares características naturaleza, en este caso delitos sexuales. Y eventos policiales de delitos sexuales vastos. Había salido de la cárcel el 4 de julio por un delito de violencia doméstica y salió con tobillera. Nosotros trabajamos con la unidad de víctimas y testigos. La verdad que tenemos que destacar el trabajo del personal de la unidad especializada de Piriápolis y también de las policlínicas, de los médicos que han intervenido, que han cuidado mucho a la niña. Vamos a seguir trabajando haciendo pericias psicológicas, derivaciones con atención psicológica de la niña, con la unidad de víctimas. El pasado domingo el implicado fue imputado por los delitos de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, abuso sexual y lesiones personales. El hombre pasará 200 días en prisión preventiva. Vamos a ir a un juicio, obviamente, porque la naturaleza jurídica del delito implica que tengamos que ir a juicio, a pesar de que el imputado pseudo confesó, no confesó del todo y quería llegar a un arreglo, pero nosotros, aparte que legalmente no se puede, no estamos de acuerdo. Se espera que la fiscal solicite la pena máxima para el agresor. Además de lo terrible y lamentable del caso, también el sistema judicial debería repasar por qué una persona con 3 antecedentes por violación, con antecedentes por otros delitos y que estaba cumpliendo prisión por violencia de género, sale casi que en libertad con una tobillera. Menos de 5 años estuvo en la cárcel, con 3 antecedentes por violación y preso por violencia de género, además de otro delito, rapiña, tenía un antecedente. Ahora, menos de 5 años y quedó en libertad. Casi asesina a una niña de 10 años, de la que quiso abusar sexualmente. Ojalá, la verdad, en este país no hay cadena perpetua, pero ojalá realmente pase el máximo tiempo posible tras las rejas, porque claramente es una persona que no tiene que estar en libertad. Una votación a nivel del Parlamento, de la Asamblea General, aprobando la designación de la jueza Mariana Mota como presidenta del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. De 123 legisladores en sala en la Asamblea General, Mariana Mota obtuvo 75 votos, mientras que la ex fiscal Gabriela Fossati solamente obtuvo 1 sufragio. Hubo 41 votos en blanco y 6 anulados. Obviamente en los próximos días se va a convocar a la institución para la ceremonia de proclamación. A todo esto y acto seguido de la votación, Gabriela Fossati, que, insisto, obtuvo tan solo 1 voto en esta votación que se realizó a nivel del Parlamento, tuiteó en la red social X: el acuerdo de blancos y colorados menos subía, a quien excluye, con el Frente Amplio para la designación de Mota y Petit, lo pone con una E que no va, muestra que priman los enojos ante las propuestas: medio ambiente, salud mental, cercanía, atención al interior. Trabajé para la coalición republicana, el Partido Nacional en su peor versión. Este fue el mensaje de Gabriela Fossati en su cuenta de X. Seguimos con temas políticos. Un grupo de militantes del Partido Colorado comenzó una campaña de recolección de firmas para evitar, lo que según expresan es
que el Partido Colorado se fusione con otro partido. En un comunicado de la opinión pública argumentaron en contra de la actual dirección del Comité Ejecutivo Central de la Fuerza Política. En este marco rechazan la comparecencia bajo otro lema y advierten sobre una interpretación errónea o deliberadamente sesgada que sostiene que una candidatura unificada aumentaría las posibilidades de acceso al gobierno cuando en realidad las reduce, confundiendo al electorado. En un comunicado de la opinión pública agregaron: el pasado 5 de julio nos reunimos con referentes colorados de diversos puntos del país para unificar esfuerzos y colocar este tema en el centro del debate político. Hacemos un llamado a la definición y a la defensa del Partido Colorado, que se ve amenazado por su posible absorción dentro de otra estructura, tanto a nivel electoral como en los procesos de toma de decisiones políticas, agrega el texto. Bueno, hay una situación que provoca sobre todo un atasco en el tránsito bien importante porque es una de las arterias principales de ingresos a la capital. El ingreso a Montevideo por Boulevard Artigas va a quedar cortado por tiempo indefinido. Esto lo informó Policía Caminera después de que un camión en el día de ayer chocara contra un puente cuando salía de la Rambla Portuaria y pretendiera ingresar a la Ruta Nacional número 1. El camión rompió parte de la estructura cuando pasó por debajo del puente, pero la vía por la que circulaba ya volvió a habilitarse. Sin embargo, la parte alta del puente que une Ruta 1 y Boulevard Artigas en la vía de ingreso a la ciudad fue la que quedó clausurada. Y a todo esto la ministra de Transporte y Obras Públicas dijo que lo que se está analizando es una reestructuración del puente en cuanto a su estructura que ya tenía unas cuantas décadas. Lo que nos planteaba ya el director nacional de Vialidad, que ha estado en permanente contacto con, sobre todo con la división de estructuras, que ha estado trabajando ahí, se ha limpiado toda la zona, ya está habilitado la parte de abajo para circular y se está evaluando obviamente la situación estructural para consolidarlo y ver a partir de eso cuál va a ser la obra que se requiere hacer para rehabilitarlo y el tiempo y la inversión que va a llevar, ¿verdad? Ministra, en lo que tiene que ver con toda esa zona, debido a los antecedentes con siniestros así, ¿se piensa rever todos esos puentes, la altura, cómo controlar y evitar este tipo de siniestros? Lo que pasa es que una cosa es el siniestro cuando hay eventualmente una falta de señalización, pero ahí hay cartelería, señalización lumínica, sonora, es algo conocido, entonces es complejo, digamos. Yo creo que acá lo que hubo fue realmente una imprecisión muy grande de parte de quien circulaba con esa carga, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver ahora con la estructura, entonces, está en manos de los técnicos y el tiempo también va a depender de lo que digan los técnicos. Por supuesto, porque es lo que va a determinar, primero, realmente consolidar, reforzar la estructura y además hacer la obra que corresponda. Va a llevar tiempo, hay que buscar mecanismos primero, justamente como bien señalaba acá tu colega, de información para la ciudadanía porque genera dificultades enormes en el tránsito. Es un punto neurálgico, es el acceso a Montevideo. Va a estar obviamente más complejo y mucho más estresado las otras vías, pero se va a trabajar con mucha celeridad para dar respuesta, ¿no? Responsabilidad de las empresas, más que nada porque tenía exceso de altura. Bueno, ahí ya trabajó también, además de la Dirección Nacional de Transporte, la Policía Caminera y se hará el procedimiento que corresponde desde el punto de vista jurídico para los reclamos y las responsabilidades que le competen. Es momento de hacer una nueva pausa. Después de la misma venimos con mucho más aquí en BTV Noticias. Es momento de abrir la ventana al mundo de Lionel Vera. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, Nico. Vamos a comenzar por Brasil porque la Fiscalía de ese país se pidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en el año 2022. Bueno, vean ustedes, la pena de Bolsonaro y sus cómplices, quienes participaron en ese intento de asalto, podrían ascender hasta los 40 años de cárcel. El proceso judicial por los actos cometidos en el año 2022 tras la contienda electoral que llevó al poder al presidente Luis Inácio Lula da Silva ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. La Fiscalía reafirmó la tesis de que Bolsonaro y 7 de sus ex subordinados más cercanos trataron de garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático, según un documento oficial divulgado en la madrugada. Esto luego de
perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva. Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la República reforzó que sean condenados por organización criminal armada, tentativa de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la Fiscalía. El juicio contra el exmandatario provocó la condena del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica el proceso como una cacería de brujas y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 31 de agosto. El destino del expresidente y sus ex colaboradores queda ahora en manos del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales norteamericanas. La pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de prisión. ¿Se acuerda del gendarme argentino que fue detenido en Venezuela acusado de terrorismo? Bueno, ya lleva 7 meses en prisión y sin poder comunicarse con su abogado y su familia, denunció su pareja. La detención de Nahuel Agustín Gallo ocurrió el pasado 8 de diciembre cuando entraba a Venezuela por la frontera terrestre con Colombia para reunirse con su pareja y su hijo, según denunció entonces el gobierno argentino. Han pasado 7 meses y aún no hay ninguna explicación, 218 días sin una orden de detención a causas penales abiertas, registros en ningún tribunal, derecho a un abogado ni comunicación con su familia, dijo su pareja en la red social X. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, continuó. A todo esto, el fiscal general Tarek William Saab informó a finales de diciembre que Gallo sería procesado por los delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. Saab aseguró que el gendarme es investigado por su vinculación con un grupo de personas que intentaron en Venezuela acciones desestabilizadoras. El gobierno argentino, en tanto, denunció la detención como arbitraria e injustificada. Vamos a viajar ahora hacia Estados Unidos. Vean ustedes las siguientes imágenes. Las lluvias torrenciales en Nueva York provocaron la inundación en varias estaciones del metro de la ciudad. A todo esto, las autoridades activaron planes de emergencia ante el colapso de la movilidad urbana y los cortes de electricidad. Cambiamos de información ahora, vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Israel y Hamás se acusan mutuamente al estancamiento de las negociaciones para un alto al fuego. El grupo palestino atribuye la falta de avances a nuevas condiciones impuestas por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras que Israel asegura que Hamás rechazó una propuesta de los mediadores cataríes y bloquea el acuerdo. Hablamos de otro conflicto ahora, el europeo. Bueno, Rusia asegura que necesita más tiempo frente al ultimátum del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró que las declaraciones del presidente Trump son muy serias. Por supuesto, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington y si o cuando el presidente Putin lo considere necesario, comentará, sostuvo. Parece que esta decisión tomada en Washington, en los países de la OTAN y directamente en Bruselas, será percibida por Kiev no como una señal a favor de la paz, sino como una señal para continuar la guerra, criticó. Peskov afirmó que Rusia espera propuestas de la parte ucraniana para una tercera ronda de negociaciones después de 2 ciclos de conversaciones infructuosas. Seguimos dispuestos, declaró durante su sesión informativa diaria en la que estuvo la agencia AFP. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump trata de presionar a Rusia y a Ucrania para que alcancen un acuerdo de paz tras haber prometido durante su campaña que podía poner fin al conflicto en 24 horas. Vamos con otras noticias del ámbito local, más precisamente en la salud. El Ministerio de Salud Pública afirma que la circulación de virus respiratorios a esta fecha es menor que el año pasado. No obstante, la directora de Salud, Fernanda Nosar, dijo que hay que tomar precauciones porque el invierno continúa. Estamos
haciendo el seguimiento habitual epidemiológico por parte de la vigilancia epidemiológica del Ministerio. En particular hacemos un seguimiento específico relacionado con las campañas de vacunación para ver el impacto que podemos tener. Los virus que están circulando al momento actual sobre todo son el virus de la gripe, H1N1, y los rinovirus, y hacemos también un seguimiento muy particular de los virus del VRS, no solo de la cobertura vacunal, sino de cuánto circula. Al momento actual, a la semana 27 epidemiológica, comparativamente con la semana 27 del 2024 y del 2023, la circulación es significativamente menor, pero esto hoy en día no significa nada porque nos queda invierno por delante, pero es auspicioso. Y este lunes, además, comenzó la vacunación gratuita contra la meningo B a lactantes nacidos a partir del mes de mayo del año 2025. La inoculación forma parte del esquema de vacunación. Estamos incorporando 2 vacunas antimeningo que les voy a explicar. Hoy estamos comenzando con la vacunación de lactantes contra el meningo B. ¿Quiénes son los que están incluidos en este esquema de vacunación? Aquellos lactantes que están cumpliendo 2 meses a partir de julio de este año. Es decir, que de ahora en adelante, cada lactante, al cumplir sus 2 meses, comienza con el esquema de vacunación antimeningo B. Y va a recibir una vacuna a los 2 meses, a los 4 meses y a los 15 meses el refuerzo. Esa es la cobertura antimeningo B. El esquema se comienza en los 2 meses. Uno tiene que definir cuando se incorpora una nueva vacuna en el esquema de vacunación, primero el grupo poblacional que se beneficia más, no solo individualmente, sino poblacionalmente por el efecto rebaño, y a su vez tener asegurado cuánto se invierte y el seguimiento. Es una vacuna que tiene ciertas complejidades en cuanto a que cada vacuna que para alcanzar la cobertura necesita más de una dosis, uno tiene que asegurar cubrir todas esas dosis y así se ha estructurado de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de Vacunación. La inversión durante este año, considerando la corte que se empieza a incluir a partir de julio, son aproximadamente unos $2 millones y cuando la cobertura sea completa durante todo el año son aproximadamente 10 millones.